hora local. Mar abierto, horizonte plano, viento casi inexistente. En el puente del portaaviones, silencio absoluto. La pantalla de radar comienza a contar una historia que nadie pidió escuchar. Un contacto aparece a larga distancia, luego otro y otro más. 3 retornos de superficie materializándose casi al mismo tiempo, separados entre sí, acercándose desde rumbos convergentes. Los números en el display táctico empiezan a apretarse. Velocidad aumentando, marcación estable, intención desconocida. Bajo cubierta, los sistemas despiertan sin fanfarria. Consolas se iluminan. Indicadores pasan de verde a ámbar. El buque no tiembla, no gira. Simplemente reconoce que el ambiente acaba de cambiar. Múltiples contactos de superficie aproximándose rápido, anuncia el oficial de guardia, sin pánico en la voz. No hace falta. El portaaviones ya se mueve a velocidad constante y deliberada. Ni acelera ni frena. Cada marino de guardia entiende la regla de oro. Movimiento brusco invita error de cálculo. Estabilidad compra tiempo. Los contactos ganan definición. Las ópticas de largo alcance empiezan a resolver formas de casco. Siluetas angulares, mástiles altos, estelas cortando líneas limpias a través del agua. Esto no es tráfico civil. No son pesqueros. No son mercantes derivando por una ruta comercial. Son buques de guerra. El rango cae. Los números descienden en incrementos silenciosos. El punto de máxima aproximación se recalcula. Y se vuelve a recalcular. 3 contactos confirmados, llega la actualización. Sin A y S, sin tráfico de radio, sin llamadas, sin explicación. En el puente, el capitán estudia el plot. No se inclina hacia adelante, no levanta la voz. Solo asiente una vez. Condición 3. La orden viaja instantáneamente por todo el buque. Estaciones clave se tripulan. No para combate, sino para preparación. La diferencia importa. En el centro de información de combate, los tracks se etiquetan y codifican por color. Cada contacto recibe una designación. Sus rumbos se superponen en la pantalla. La geometría cuenta la historia antes de que nadie diga una palabra. Se están desplegando, no al azar, no descuidadamente. Un buque se mantiene en el cuarto de babor del portaaviones. Otro se aproxima desde estribor. El tercero permanece ligeramente desplazado a popa, ajustando velocidad para quedarse justo fuera de la estela del otro. Todavía no es un cerco total, pero se está formando uno. La distancia sigue cayendo. El océano permanece calmo, casi indiferente. La luz del sol rebota en cascos de acero. Desde lejos, parece pacífico. De cerca, es cualquier cosa menos eso. Las cámaras de largo alcance hacen zoom. La imagen se afina. Banderas aparecen en el cuadro, ondeando limpias al viento. Rojo, blanco y azul. Franjas horizontales. La confirmación es silenciosa, pero definitiva. Buques de guerra rusos. 3 de ellos, sin desafío por radio, sin disparo de advertencia, sin señal abierta de hostilidad, solo velocidad, solo posición, solo presión. Los escoltas del portaaviones mantienen estación, sus propios sensores alimentando la red compartida. Actualizaciones del estado del grupo aéreo llegan constantemente. Aeronaves aseguradas pero listas, nada despega, nada destella. El mensaje es contención. Los rusos siguen acercándose. El rango cae por debajo del margen cómodo. El buque más cercano altera rumbo por unos grados. Lo suficiente para probar la reacción del portaaviones. Es un movimiento medido en metros, no en millas. Suficiente para importar. No tanto como para explicarse como coincidencia. El portaaviones no gira. Eso también es una decisión. Cada maniobra queda registrada. Cada cambio de marcación lleva marca de tiempo. Esto no es teatro, es documentación, evidencia. Si esto escala, los hechos ya estarán escritos. Los 3 buques de guerra forman ahora un arco suelto frente a la proa del portaaviones. No bloquean, no cruzan. Solo existen exactamente donde no deberían estar. El contacto más cercano aumenta velocidad otra vez. La estela se alarga, la brecha se achica. CPA decreciendo, reporta una voz.
Recomiendo solo monitoreo. El capitán concuerda. Este es el momento donde los errores suelen ocurrir, donde los nervios traicionan la disciplina, donde alguien intenta ganar el encuentro en vez de gestionarlo. El portaaviones mantiene rumbo. Ningún arma se orienta, ninguna alarma suena. La cubierta permanece calma, casi rutinaria. Los marinos se mueven con economía practicada, conscientes de lo que está en juego, anclados por el procedimiento. Afuera en el agua, los buques rusos están ahora tan cerca que los detalles de cubierta son visibles. Montajes de cañones, arrays de sensores, figuras de tripulación moviéndose contra el acero. Sigue sin haber llamada por radio, sigue sin haber explicación. Solo 3 buques de guerra presionando hacia adentro, probando distancia, probando determinación. El océano entre ellos se reduce a una franja medida de azul, delgada, frágil, implacable. Y en ese espacio que se estrecha, el portaaviones hace su elección, no con fuego, no con palabras, con paciencia. Porque la parte más peligrosa de cualquier confrontación no es el momento en que las armas salen, es el momento anterior, cuando todos están cerca, cuando todos observan, y nadie ha pestañeado todavía. 5:26, hora local. El espaciado cambia primero. Los buques rusos dejan de acercarse en línea recta. En cambio, comienzan a derivar lateralmente, cada uno ajustando rumbo por unos grados, lento, deliberado. Para un ojo no entrenado, parece navegación de rutina. Para los equipos de guardia que rastrean cada metro, es algo completamente distinto. Están moldeando el agua. Un buque se desliza hacia el lado de babor del portaaviones, manteniendo distancia justo fuera del sobre mínimo de seguridad. Otro replica el movimiento hacia estribor. El tercero se queda ligeramente atrás a popa, manteniendo velocidad pero ampliando su ángulo, posicionándose para sellar la retaguardia si el portaaviones gira. No es un cerco duro, todavía no, es una caja. Dentro del centro de información de combate del portaaviones, la geometría se vuelve imposible de ignorar. Las marcaciones se superponen, los tracks proyectados se intersectan. El software dibuja líneas limpias donde el acero podría cruzarse si alguien calcula mal. Maniobra de 3 buques, dice el coordinador táctico en voz baja. Coordinada. Nadie discute. El portaaviones continúa en su rumbo original. Velocidad sin cambios. Curso estable. La ausencia de movimiento es intencional. Cada giro apretaría la geometría rusa. Cada aceleración invitaría una reacción. La estabilidad niega palanca. Los buques rusos presionan más cerca. No agresivamente, pero sí persistentemente. Sus estelas comienzan a superponerse. Agua blanca, intersectándose en un patrón cerrado que sugiere ensayo, no improvisación. Estas tripulaciones han hecho esto antes. Quizás no aquí, quizás no contra este buque. Pero la memoria muscular está ahí. El rango cae por debajo de 10 millas náuticas. Sigue sin haber llamadas por radio. El puente del portaaviones permanece controlado, casi silencioso. Las órdenes son cortas. Las actualizaciones, precisas. No hace falta volumen cuando todos ya entienden lo que está en juego. Las ópticas de largo alcance barren el casco ruso más cercano. Actividad encubierta ya es visible. Tripulantes moviéndose con propósito pero sin urgencia. Ningún arma tripulada, ninguna escotilla de misiles abierta. La postura es ambigua por diseño. Presión sin provocación. Uno de los buques rusos hace un ajuste más pronunciado. Lo suficiente para probar la alineación de proa del portaaviones. El CPA se aprieta de nuevo. Punto más cercano ahora bajo 4 millas, reporta el navegante. Continúa decreciendo. El capitán observa el plot. No interrumpe. Deja que los datos hablen. Dentro de la red, las señales fluyen constantemente. Los escoltas del portaaviones alimentan datos de sensores al cuadro compartido. Las medidas de soporte electrónico catalogan silenciosamente las emisiones de los radares rusos. Bandas de frecuencia, tasas de repetición de pulso, ángulos de barrido. Nada se interfiere, nada se desafía. Todo se graba. Los rusos están ahora tan cerca que su intención ya no es teórica. No están siguiendo a distancia, no están realizando un tránsito paralelo.
Están ocupando espacio que el portaaviones necesitaría si decidiera maniobrar. Ese es el punto. Así funciona la presión en el mar. No bloqueas un buque abiertamente. Haces que cada opción sea cara. Encoges los márgenes hasta que incluso las decisiones rutinarias conllevan riesgo. El portaaviones sigue sin girar. Un cambio sutil recorre la formación rusa. El buque de cola aumenta velocidad ligeramente, cerrando la brecha a popa. Los dos delanteros aprietan su espaciado lateral, estrechando el corredor adelante. La caja está casi completa. En el puente, el oficial de cubierta mira al capitán. Una pregunta sin palabras. La respuesta es igual de silenciosa. Mantener. Actualizaciones de estado de aeronaves siguen llegando. Las cuadrillas de cubierta están alertas pero quietas. Ningún motor arranca. Ninguna barra de lanzamiento baja. La ausencia de movimiento es conspicua e intencional. Los buques rusos están ahora tan cerca que el casco del portaaviones domina su vista frontal. Acero contra acero. Miles de toneladas moviéndose en trayectorias convergentes. Este es el momento en que muchos encuentros giran. Donde un lado espera que el otro parpadee, que gire, que ceda espacio marítimo. El portaaviones no hace ninguna de las dos cosas. En cambio, deja que el tiempo haga el trabajo. Cada segundo que los rusos mantienen esta geometría, aceptan riesgo. Riesgo de error de juicio. Riesgo de colisión. Riesgo de ser dueños de las consecuencias de una aproximación cercana que nadie ordenó en voz alta. La trayectoria del portaaviones permanece limpia y predecible. Esa predictibilidad se convierte en arma. Obliga a los rusos a calcular cada variable solos. El buque más cercano se acerca aún más. Lo suficiente para que los números sean incómodos. Lo suficiente para probar determinación. El océano se siente más pequeño ahora. Constreñido. Presurizado. 3 buques de guerra. Un portaaviones. Todos moviéndose. Ninguno hablando. La caja está montada. Lo que pase después depende de quién decida que la proximidad ha llegado lo suficientemente lejos y quién esté dispuesto a ser el primero en cambiar de rumbo, porque en el mar, el buque que gira primero no solo cambia de dirección, cambia la narrativa. 5:34, hora local. El primer cambio no viene del agua, viene de los sistemas. Dentro del 180 portaaviones, nada dramático ocurre. Sin alarmas, sin voces elevadas. Solo un cambio sutil en postura que solo ojos entrenados notarían. Modos de radar se ajustan. Tasas de actualización se aprietan. El cuadro táctico se refresca más rápido, más limpio, más nítido. El buque está escuchando más intensamente ahora. Las medidas de soporte electrónico comienzan a separar el ruido de fondo de la intención. Las emisiones de radar rusas se registran en detalle preciso. Bandas de frecuencia. Repetición de pulso, temporización de barrido. Sigue sin haber bloqueos de control de fuego, sigue sin haber amenaza abierta, solo consciencia. El portaaviones no responde. Ese silencio es deliberado. En el puente, el capitán permanece con las manos detrás de la espalda, ojos moviéndose entre el horizonte y el plot. No emite nuevas órdenes, no necesita hacerlo. La tripulación ya sabe lo que viene, no escalada. Calibración. Los buques rusos lo sienten antes de verlo. Uno altera. Velocidad por una fracción. Menos de un nudo. Pero suficiente para registrarse. Otro ajusta rumbo ligeramente, ampliando su arco. La geometría cambia apenas un poco. La caja se mantiene, pero los bordes se suavizan. ¿Han notado la quietud del portaaviones? La predictibilidad cambia la ecuación. Cuando un lado rehúsa reaccionar, la carga se transfiere al otro. Cada movimiento que los rusos hacen ahora añade riesgo a ellos mismos. Los escoltas del portaaviones mantienen distancia. Su presencia implícita más que afirmada. Sus sensores alimentan la red silenciosamente, expandiendo el cuadro más allá de lo que los comandantes rusos pueden ver desde sus puentes. Esto ya no es un solo buque, es un sistema. Actualizaciones de estado del grupo aéreo siguen llegando. Pilotos informados. Aeronaves permanecen encadenadas a cubierta. Preparación sin exhibición. Presión sin espectáculo. Un buque ruso deriva más cerca de nuevo, empujando el sobre.
El CPA se aprieta, luego se estabiliza. Es una sonda, probando si el portaaviones finalmente maniobrará. No lo hace. En cambio, la navegación del portaaviones permanece de libro. Rumbo estable. Velocidad sin cambios. Cada movimiento predecible al decimal. Esa predictibilidad se vuelve incómoda. En los buques rusos, los oficiales ahora tienen que hacer cálculos en tiempo real. Si mantienen rumbo, el riesgo crece. Si giran, la intención de la maniobra se disuelve. Dudan. El buque ruso de cola aumenta velocidad de nuevo, intentando compensar. Su estela se engrosa. La formación se aprieta, pero no limpiamente. La sincronización comienza a deshilacharse en los bordes. Dentro del centro de información de combate del portaaviones, el cambio es obvio. Los tracks ya no se alinean tan limpiamente. El timing está desfasado por segundos. Las marcaciones divergen. Coherencia de formación degradándose, anota un oficial de guardia. Nadie responde. La observación es suficiente. Los sistemas de portaaviones continúan recolectando. Sensores ópticos hacen zoom más cerrado, capturando marcas de casco, disposición de cubierta, movimiento de tripulación, con marca de tiempo, georreferenciado, archivado. Así es como se documenta la presión. Los comandantes rusos ahora enfrentan un problema no dicho. Están tan cerca que cualquier error es suyo. El portaaviones no les ha dado excusa. Ningún giro repentino, ninguna aceleración, ninguna postura agresiva para justificar escalada. El agua entre los buques se siente estrecha ahora, aunque las distancias no han cambiado mucho. La proximidad altera la percepción. El acero parece más grande. Las estelas se sienten más pesadas. Un buque ruso hace una ligera corrección de rumbo a babor. Otro tarda un segundo de más en igualarlo. La simetría se rompe. La caja ya no está limpia. El portaaviones permanece inmóvil. Este es el momento donde muchas confrontaciones terminan silenciosamente. No con una explosión, sino con realización. Que forzar el asunto ahora significaría aceptar consecuencias que nadie puede controlar. Los buques rusos reducen velocidad, solo un toque, apenas perceptible a menos que estés mirando los números. El portaaviones lo nota, aún así no hace nada, porque la contención no es pasiva, es control activo. Niega al otro lado momento. Fuerza decisiones hacia adentro. El océano permanece calmo. El horizonte sigue plano. Desde millas de distancia, podría parecer que nada está pasando. Pero dentro de la geometría que se encoge de acero e intención, algo ha cambiado. Los rusos ya no están moldeando el encuentro, están reaccionando a él. Y una vez que eso pasa, el resultado deja de ser una cuestión de poder y se convierte en una cuestión de quién parpadea primero. 5:43, hora local. El cambio es casi imperceptible al principio. Uno de los buques de guerra rusos duda. Lo suficiente para registrarse en el plot. Una fracción de grado en rumbo. Una ligera caída en velocidad. No es nada que saldría en titulares. Nada que un observador casual notaría jamás. Pero en aguas cerradas, la duda es movimiento. Los sistemas del portaaviones lo capturan instantáneamente. La geometría se actualiza. Las líneas se aflojan. Una rendija de espacio se abre donde antes no existía ninguna. La caja tiene una costura. El portaaviones no la explota. No abiertamente. No se lanza hacia adelante ni se desvía. Simplemente continúa en el mismo track, estable, ininterrumpido, dejando que la costura exista. Esa elección importa. Los buques rusos ahora tienen un problema. Para mantener presión deben corregir la desviación. Para corregirla, deben maniobrar más agresivamente. Y eso significaría explicar un giro más pronunciado, un paso más cercano, un mayor riesgo de colisión. Esperan. Los segundos se estiran. El océano permanece indiferente. El segundo buque ruso finalmente reacciona, ajustando rumbo para cerrar la brecha dejada por el primero. Pero es tarde. El timing está mal. La sincronización que mantenía la formación unida comienza a desmoronarse. El tercer buque, todavía a popa, intenta compensar aumentando velocidad. Su estela se engrosa. Agua blanca hirviendo detrás de la popa. Pero la velocidad sola no puede restaurar geometría.
Los ángulos importan más que los nudos. Dentro del portaaviones, los equipos de guardia rastrean todo sin comentar. Nadie celebra, nadie se apresura. La ventaja del portaaviones en este momento no es velocidad ni masa, es tiempo. Los rusos ahora están reaccionando entre ellos tanto como al portaaviones. Cada pequeña corrección crea otro problema en otra parte de la formación. La caja se deforma, pierde sus líneas limpias. El portaaviones se mantiene predecible. Esa predictibilidad se vuelve decisiva. Otro ajuste menor recorre la formación rusa. Un buque se abre más de lo previsto. Otro reduce velocidad para evitar cruzar una estela. Las distancias entre ellos se vuelven disparejas. El espacio frente al portaaviones se ensancha. No lo suficiente para romper, pero lo suficiente para importar. En el puente, el capitán observa el plot actualizarse. No sonríe, no emite un comando. Simplemente permite que la situación se resuelva sola. Aquí es donde cuenta la experiencia. Saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo moverse. Los buques rusos comienzan a sentirse expuestos. Demasiado cerca para girar bruscamente. Demasiado lentos para reafirmar presión limpiamente. Demasiado visibles para pretender que esto es navegación de rutina. Uno de ellos abre su proa hacia afuera, ampliando su ángulo respecto al rumbo del portaaviones. Es un movimiento defensivo disfrazado de navegación. El portaaviones lo nota. Aún así, no hace nada. El momento se estira. Los buques rusos ahora ocupan posiciones incómodas, ya no lo suficientemente amenazantes para intimidar, pero todavía lo suficientemente cerca para estar comprometidos. Esta es la zona de peligro donde la intención se desvanece, pero la proximidad permanece. Entonces ocurre el primer giro real. Un buque ruso rompe alineación, alterando rumbo lo suficiente para crear separación visible. No es una retirada, es una liberación de presión, una admisión de que la geometría no puede mantenerse sin riesgo inaceptable. El segundo buque sigue, más lento, más cautelosamente. El tercero se rezaga, atrapado entre mantener postura y evitar aislamiento. La caja colapsa, no repentinamente, pero inevitablemente. El camino del portaaviones se despeja grado a grado. El agua se abre, el horizonte se ensancha. El portaaviones nunca cambió de rumbo. Esa es la lección. En encuentros cercanos en el mar, el dominio no siempre se trata de quién se mueve primero. Se trata de quién fuerza movimiento en otros. Quién crea condiciones donde la única opción segura es retroceder. Los buques rusos ahora derivan hacia una formación de Sapostavanta, seguimiento suelta. Todavía presentes, todavía observando, pero ya no dictando términos. La iniciativa ha cambiado. Ninguna palabra fue intercambiada, ninguna arma fue mostrada, ninguna advertencia emitida. Solo acero, geometría y tiempo. Y en ese intercambio silencioso, el balance se inclinó. No con fuerza, con disciplina. Porque el buque que mantiene su línea el tiempo suficiente, eventualmente define dónde está la línea. 5:52, hora local. El mar exhala. Los buques de guerra rusos ya no presionan hacia adentro. Sus velocidades se asientan, sus rumbos se ensanchan. Lo que queda es presencia sin presión, seguimiento hasta una distancia que ya no constriñe las opciones del portaaviones. El portaaviones continúa hacia adelante, sin cambios, sin giro, sin aceleración, sin señal más allá del movimiento mismo. El buque ruso más cercano deriva lejos de la proa del portaaviones, abriendo espacio lateral que había sido negado minutos antes. Otro Setsentosham acomoda al lado opuesto, igualando velocidad pero abandonando el ángulo convergente. El tercero, todavía a popa, reduce potencia y permite que la brecha crezca. Es sutil, es controlado, es inconfundible. La caja se ha ido. En el puente, las actualizaciones llegan con la misma cadencia calma que han mantenido toda la mañana. Las marcaciones se ensanchan, el CPA aumenta, el riesgo tiende hacia abajo. Los números cuentan una historia clara antes de que nadie diga una palabra. Contactos abriendo rango, reporta el oficial de guardia. Eso es todo, sin comentario, sin floreo. Los sistemas del portaaviones permanecen alertas pero relajados.
postura aliviándose sin jamás abandonar la preparación. Nada se apaga abruptamente, nada se acelera dramáticamente. El buque regresa al ritmo constante que realmente nunca abandonó. Así es como terminan las confrontaciones en el mar cuando la disciplina gana. Los buques rusos mantienen contacto visual por un tiempo. Ahora claramente enfrentan un patrón de seguimiento. Observan, graban, permanecen profesionales. Pero la presión ha pasado, el momento ha seguido adelante. En el portaaviones no hay celebración, no hay facetas, hay liberación de tensión que necesite gestionarse. La tripulación simplemente retoma la rutina. Porque la rutina nunca fue realmente interrumpida. Las cuadrillas de cubierta se mueven con el mismo paso medido. Los oficiales de guardia rotan posiciones. Los registros se finalizan. Paquetes de datos se archivan. Cada cambio de marcación, cada ajuste de velocidad, cada segundo de proximidad. Preservado exactamente como ocurrió. Los hechos no necesitan énfasis. El océano se extiende amplio otra vez. El horizonte se abre. La sensación de confinamiento se desvanece, reemplazada por la familiar vastedad del agua abierta. El portaaviones nunca reconoció la confrontación con palabras. No necesitaba hacerlo. Su respuesta fue la que escrita en constancia. Rumbo mantenido, velocidad mantenida, disciplina mantenida. Hasta que la situación se resolvió sola. Esa es la diferencia entre poder y control. El poder fuerza reacciones. El control hace las reacciones innecesarias. Los buques de guerra rusos permanecen atrás ahora, a una distancia que señala conclusión más que desafío. Su presencia ya no es una prueba, es una observación. La línea ha sido trazada y respetada. Pasan los minutos. Luego más. La brecha sigue ensanchándose. Para cuando el sol sube más alto, el encuentro ya se está convirtiendo en un asunto de registro más que de riesgo. Otra entrada en el largo libro de aproximaciones cercanas donde nada explotó, pero todo importó. Esta es la parte que la mayoría nunca ve. Sin misiles, sin disparos de advertencia, sin giros dramáticos a máxima velocidad. Solo paciencia, geometría y contención profesional haciendo exactamente lo que están diseñados para hacer. Porque el objetivo nunca fue ganar una confrontación, fue prevenir una, sin ceder terreno, sin invitar escalada, sin darle a nadie una excusa. El portaaviones navega adelante, misión intacta, rumbo sin cambios, autoridad no hablada pero absoluta. Y en algún lugar detrás, 3 buques de guerra continúan en sus propios caminos, llevando con ellos un entendimiento silencioso de lo que pasa cuando la presión se encuentra con la disciplina. Y parpadea primero. En el mar, ese entendimiento lo es todo. El océano recuerda quién mantuvo la línea. Si llegaste hasta aquí, significa que entiendes lo que realmente ocurre cuando el acero se encuentra en aguas internacionales. Dale me gusta si quieres más contenido así. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo análisis. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves hoy? Comparte este video con alguien que aprecie la disciplina naval en su máxima expresión. Nos vemos en el próximo.